Pues eso, lo que decía, ¿no? Que por fin llegó el día, ¿no? Hemos estado ahí planificando, esperando tener este tiempo como iglesia, la verdad adaptándonos, ¿no? A cómo es la mejor manera y cómo podemos, pero lo importante es esto, ¿no? Pues queremos echar una jornada, tener estas dos reuniones. Luego, pues, sabéis que vamos a estar almorzando juntos, ya luego damos algunas instrucciones. Luego, pues, vendrá también el pastor Manuel. Entonces, después de almorzar no nos vamos a demorar mucho, sino que vamos a tener otra reunión donde va a estar compartiendo el pastor Manuel con nosotros. Y al finalizar, pues, finalizaremos pues con un cafecito, ¿vale? Que estáis todos invitados. Así que nada. Y como decía, pues queremos que hoy sea un día especial donde Dios pueda hablarnos como iglesia. Tomarnos también el tiempo de poder orar y también de que la presencia de Dios pues ministre nuestras vidas. Tú dirás, bueno, eso puede ocurrir en cualquier momento. Sí, pero es verdad que normalmente cada domingo pues vamos un poquito con prisa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que salir a la hora del local, porque hay un conserje que tiene que cerrar. Y hoy quisiéramos, pues, sí tener ese espacio de poder orar unos por otros, aprovechar que están también Juan y Eva con la alabanza y que Dios pueda ministrar nuestras vidas. Así que yo quiero compartir contigo algo que está en Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 21. Lucas capítulo 34, versículo del 13 al 21. Y era algo que Dios ponía en mi corazón, pues para compartir, no solo contigo, como si fuese solo para ti, sino que creo que también para mí, porque entiendo, ¿no? que es algo a lo que nos enfrentamos y ahora me vas a ir entendiendo. Pero vamos a leer primeramente este texto que está aquí en Lucas capítulo 24 y dice así, ¿vale? Desde el versículo 13 al 21. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? ¿No? Jesús haciéndose como el que no sabe. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y presta atención porque dice en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, además de todo lo que hemos dicho de que lo han crucificado, lo han sacrificado, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, ¿vale? Hasta ahí la palabra de Dios. Este texto pues está hablando en el contexto donde pues al final del Evangelio de Lucas pues ya ha sido la entrega de Jesús, ¿no? La pasión de Jesús, como solemos decir, y Jesús ha sido crucificado, ha sido martirizado, los discípulos dispersados, el uno que le entregó, el otro que le negó, los otros que salieron corriendo. Y a pesar de que previamente a este texto está hablando de esa resurrección de Jesús, de que venían dando el anuncio de que, oye, que creemos que Jesús ha resucitado. A pesar de eso, pues estos discípulos están camino de Emaús, que no sabemos ni por qué no estaban yendo para allá, como que no encajaba mucho en lo que deberían de haber hecho, y están pues hablando como estamos tristes, ¿no?
Están relatando la figura de Jesús como algo que quedó en el pasado, como algo que, mira, nosotros veíamos que este Jesús pues era profeta, ¿no? Un varón usado por Dios como era, pero ya no es. O sea, teníamos nuestra esperanza puesta en este Jesús, pero resulta que ya, pues nada, ya nuestra esperanza se fue a pique. Porque además de que ha ocurrido esto, de que ha sido entregado, de que ha sido crucificado, de que ha muerto, además ya han pasado 3 días. Sabéis que eso de los 3 días para los judíos era como algo, ¿no? En la mente como, bueno, hasta 3 días a lo mejor hay esperanza de que resucite, pero ya ha pasado 3 días, ya no. Ya está complicada la cosa. Y de este texto yo quiero resaltar, pues, la pregunta que Jesús hace y la respuesta que dan estos discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús se les acerca y les pregunta directamente, bueno, ¿qué es lo que estáis hablando, no? ¿Qué prácticas son las que estáis teniendo? ¿De qué venís hablando? Porque evidentemente ellos pues vendrían, ¿no? Diciendo, pues no veas, pues teníamos nosotros nuestra esperanza puesta en Jesús y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Será que este era uno más de los que ya vinieron diciendo, o que la gente decía que era el Salvador de Israel, pero al final nada? Y les pregunta, ¿por qué estáis tristes o por qué estáis desanimados? Y es interesante la respuesta que dan ellos, porque dice, a pesar de que relatan, ¿no?, los hechos de lo que ha ocurrido, pero sobre todo dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y yo, cuando leía esta historia, yo me daba cuenta de algo y creo que Dios hablaba a mi corazón. Esta es una historia de expectativas versus realidad. ¿Vale? O sea, porque ellos estaban esperando algo que no se cumplió. Que no se cumplió según como ellos tenían en su mente. ¿Vale? Y Jesús identifica tristeza y desánimo en estos discípulos y les pregunta cuál es el motivo de esa tristeza. Ellos, como hemos dicho, relatan los acontecimientos, pero era como, esto no es lo que nosotros esperábamos que ocurriese. Y cuando tú y yo leemos la historia de Jesús, ¿no?, leemos los evangelios y leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que está ocurriendo justo lo que debe ocurrir. Mira, tú lees la Biblia, ¿no? Para nosotros es como fácil, ¿no? Tú lees la Biblia y lees las profecías, luego llegas ahí al nacimiento de Jesús, ves los acontecimientos de Jesús, ves incluso cómo Jesús está siendo llevado a la muerte y tú y yo decimos, consumado es. Se está cumpliendo lo que se tenía que cumplir y hasta incluso podemos estar contentos de que así sea, de que la voluntad de Dios se cumpla, de que todo esté marchando según el plan de Dios. Pero los discípulos, estos dos al menos y seguramente el resto también, lo están viendo de otra manera, lo estaban viendo desde otra perspectiva, porque ellos se habían hecho otra idea en su mente acerca del que debía redimir, rescatar a Israel, ¿no? Y se nota ahí en el versículo 21, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y dice esperábamos con tristeza, o sea, esperábamos pero no se cumplió. Pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues sus expectativas del Mesías, del Salvador. A pesar de que Jesús, mientras estaba con sus discípulos, ya les había dicho que era necesario que el Cristo padeciese y que diera su vida por los pecados de la humanidad y que después de eso, desde Jerusalén, se predicase el Evangelio, a pesar de que el propio Jesús se lo había dicho, es que los seres humanos somos un poco complicados. Porque a pesar de que leamos la Biblia, a pesar de que sepamos cómo hay que actuar, cómo hay que pensar, pero luego cuando nos enfrentamos a esas situaciones difíciles, nuestra mente nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque tenemos unas expectativas que no se están cumpliendo. ¿Y qué es lo que viene? Viene tristeza, viene desánimo a nuestras vidas.
Y lo que les está ocurriendo a los discípulos, pues no está lejos de lo que nos ocurre a nosotros en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque nos desanimamos, porque nosotros también nos hacemos expectativas acerca de la vida, pues no sé, acerca de las personas que luego no encajan en la realidad de nuestra vivencia diaria. Yo qué sé, las cosas no son como tú esperabas o como yo esperaba. ¿A alguien le ha pasado? Yo tenía una idea de cómo van a ser las cosas, de cómo me van a salir mis planes, y resulta que no. Hasta pensaba que seguramente esto es lo que Dios quiere y entonces Él me va a respaldar, pero ese Dios me va a respaldar en mi mente es todo fluido, ¿verdad? Sin problemas, sin obstáculos. Tú has pensado, incluso Dios te dio una palabra y te habló y te dijo, esto va a ocurrir en tu vida, y en tu mente esto va a ser una maravilla, porque si Dios me ha dicho, aquí, ¿verdad? Todo va a fluir, todo va a ir sobre ruedas, pero empiezan a aparecer obstáculos y empiezan a ocurrir circunstancias que tú dices, pero a ver, pero Dios no me había dicho. Y sí, seguramente Dios te ha dicho. Y seguramente Dios tiene su propósito con tu vida, pero las cosas no son como esperaba. Puede ser que las personas no son quienes tú esperabas o quienes yo esperaba. Puede ser que no encontraste lo que buscabas. Estabas buscando, no sé, sentirte de alguna manera, o estabas encontrando, no sé, una respuesta y no la encontraste. Esto nos ocurre en todos los ámbitos. Nos ocurre en el ámbito familiar, nos ocurre en la iglesia, nos ocurre en el matrimonio, nos ocurre en el trabajo, nos ocurre en la economía. ¿Cuántos tienen expectativas? ¿Cuántos tienen, no sé, su sueño idílico con respecto a todas estas áreas? Me encanta la Biblia. ¿Por qué? Porque de verdad que puedo ver, ¿no?, cómo el plan de Dios se lleva a cabo a pesar de, no sé, de nuestras torpezas. Y me vienen a la mente algunos ejemplos, ¿no?, de lo que decía antes en todas estas áreas. No sé, quizá tú querías encontrar, ahora está de moda, tu persona vitamina y encontraste tu persona dinamita. ¡Bum! ¿No? Que te estalló. Quizá, no sé, las ideas que tenías del matrimonio, ¿no? Yo ahora, claro, yo estoy súper contento de haberme casado y se lo recomiendo a los solteros. Pero uno tenía unas expectativas de cómo va a ser, ¿no? De esto va a ser, pero luego ahí empieza, ¿no?, el pulirse mutuamente, ¿vale? Yo a Diana más que ella a mí, ¿vale? No puedo decir lo contrario porque estoy hablando aquí en público, en redes sociales y todo. Pero es así. Tú tienes unas expectativas que luego es como, ¿qué? ¿En serio? Pero esto no me lo esperaba yo. Expectativas, no sé, laborales. Muchos de los que estáis aquí quizá habéis viajado a otro país con una expectativa que luego no es como te contaron. A lo mejor te pintaron un sueño maravilloso y llegas y tienes y tal y tú, ay, pero esa no es la realidad que yo me he encontrado. Expectativas frustradas. La iglesia que querías, ¿no? Tú sabes que hay muchos memes. Yo tengo que confesar que a mí me gustan los memes, ¿vale? Y yo con mi hija veo memes así a veces, ¿no? Cosas sanas, ¿no? Y tú has visto que como expectativa realidad, ¿no? Dice, como crees que se ve el grupo de alabanza y sale ahí Gilson, ¿no? Una banda y todo. Dice, como es en realidad, y es la vecindad del Chavo del Ocho, ¿sabes? Ahí haciendo ruido con los instrumentos. O como tú crees que te sientes ahí, que estás cantando ahí, ¿no? Súper, y como se escucha en realidad, ¿no? Y entonces, ¿no? Entonces, eso son cosas en plan de broma. Pero hay una realidad detrás de eso y es que todos tenemos expectativas, pero que luego hay una realidad. Y te decía, ¿no? Pues a veces la iglesia que yo quisiera, pero la iglesia con la que me encuentro, ¿no? Y yo puedo hablarte de esto como pastor también. Pero otras personas también tienen expectativas de ti personalmente, de mí, de la iglesia. Mira, hasta las personas que no son creyentes tienen expectativas de la iglesia, ¿sabes? Y yo creo que es oportuno y no sé, no es un tema que deberíamos pasar por alto. Tú sabes que, sobre todo aquí estamos en un pueblo pequeño
Y a veces conflictos que ocurren dentro de la iglesia salen hacia afuera y otras personas escuchan qué es lo que está pasando. Pues la gente tiene una expectativa porque se escandaliza. Y lo que piensa la gente que quizá pues no es creyente, no asiste a la iglesia es, eso no debería de estar pasando ahí, ¿no? Eso son expectativas. Eso no debería de estar ocurriendo ahí. ¡Wow!, ¿no? Pues para que veas que todos tienen o tenemos expectativas. Y te decía que a mí me encanta la Biblia porque yo puedo ver a Dios siendo soberano a pesar de los tropiezos y de los obstáculos humanos. Porque mira, esta semana en las dos casas, tanto en casa de Joana, que estaba compartiendo Thaís, que lo hizo muy bien, y en casa de Leo, que estábamos ahí pues compartiendo con los hermanos, leíamos varios textos que a mí me hacían ver, digo, hay que ver que Dios, menos más, Señor, que eres tú el que está sobre todo y que tu voluntad se lleve a cabo no depende netamente de nosotros, porque si no veas, ¿no? Mira, leíamos el texto donde, por ejemplo, la iglesia está orando fervientemente porque Pedro está en la cárcel y está pidiendo su liberación. Pero ahí cuando Pedro aparece tocando a la puerta y hay una chica que abre, la Rode, ¿no? Y abre y dice a todo el mundo, le cierra otra vez, ¿no? ¡Que está Pedro! ¡Que está Pedro! Anda, ya estás loca, ¿qué va a estar Pedro? Y ellos estaban orando para que Pedro sea liberado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible? Pero ¿sabes por qué? Porque en su mente estarían esperando otro tipo de liberación. A lo mejor estaban esperando que le llamen desde el cuartel de los romanos diciendo, ¿aló, es la iglesia cristiana? Sí. Bueno, pues estamos aquí que vamos a poner libertad a Pedro. Ah, genial, hemos estado orando por este momento, pero no se esperaban a Pedro en la puerta. ¿Entiendes? Yo no sé. Y es que a veces pedimos cosas a Dios y estamos esperando que sucedan en el formato, en el tiempo y en la manera que yo pienso que tendría que ser. Y Dios viene y nos sorprende y rompe nuestros planes. También en casa de Leo estamos leyendo ese texto donde pues el propio Pedro va a predicar a casa de Cornelio. Y la verdad que Pedro, siendo Pedro y los apóstoles siendo apóstoles y habiendo estado con Jesús, tenían mucho reparo en acudir a la casa de un gentil, de ese Cornelio, que no era judío. Y te digo una cosa, si Dios no hubiera intervenido, no hubiera ido a casa de Cornelio. Y veíamos como, que el propósito de Dios es que su palabra llegue a todos los pueblos, a todas las culturas, a todas las naciones, sin acepción de personas. Pero nosotros, como humanos, sí que ponemos barreras. Porque decimos, no, que Dios que va a querer alcanzar a este. Primero tendrá que cambiar no sé qué y no sé qué y no sé cuánto para que Dios le acepte. Ay, yo me pregunté, ¿a mí Dios me aceptó porque por lo guapo que era? ¿Por lo bien que me portaba me aceptó a mi Dios? No. O sea, Dios me amó siendo pecador y ama al otro también siendo pecador. ¿Entiendes? Ahora que tenemos que venir y hacer lo que toca, pero es Dios el que trabaja con nuestras vidas. Entonces, a mí me encanta ver cómo Dios es soberano. Y te digo una cosa, cuando yo pienso en esto, o cuando a mí me ocurren cosas con otras personas o con otros hermanos, a mí me ayuda a pensar en Jesús. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, David, ubícate, ¿no? Me digo a mí mismo, David, ubícate. A ver, tú te estás quejando porque la gente no responde como tú quisieras, o porque has tenido un roce con tal persona. ¿Y Jesús? ¿Jesús qué hacían? Jesús lo traicionaron, lo negaron, ¿verdad? Lo defraudaron 1000 veces, enseñaba. ¿Qué es lo que uno espera? Si yo enseño esto, pues ya está enseñado. La gente tiene que aprender y repetirlo. No, si Jesús mismo vivía con los discípulos y aún así le salían con cada cosa. Señor, ¿no quieres que caiga fuego del cielo y que los mate aquí a todos? No. Eso te he enseñado yo. Por favor. ¿Verdad? Y yo he tomado una determinación, he pensado, Señor, yo quiero que tú me ayudes a cambiar mi enfoque de esas expectativas. Yo quiero ver como tú ves. Por ejemplo, yo he pensado, ¿no? Y esto pues ya te lo digo yo desde mi perspectiva de pastor, ¿no? Y no lo digo por vosotros, o sea, lo digo por otros, ¿no? No, es broma. No lo digo por vosotros, por ninguno en particular, pero es verdad que cuando tienes que trabajar con gente, y bueno, y en Ecuador, y en todos lados, ¿no? Yo creo que esto es el pan de cada día. Uno sufre porque todos tenemos expectativas. Y yo he decidido algo por amor a Dios y porque sé que tiene que ser así, y también por mi propia salud. Es decir, yo quiero amar a la iglesia
tal como es. Yo quiero amarla tal como es. Yo no quiero andar quejándome de uno y de otro porque mira este que no viene, porque mira el otro que no hace, mira el otro que no sé qué. Aunque lleguen tarde, quiero amarles. Ahí tomen su piedra ahí. No, no, es broma. Es broma. Quiero amarles tal como son. ¿Entiendes? Porque ese es Jesús. O sea, desde mi perspectiva humana y desde la tuya, tú tendrás 1000 motivos para estar inconforme con las cosas que ocurren a tu alrededor. Yo también tengo las mías y, o sea, pregúntale a cada uno. Tenemos 1000 motivos para estar molestos, para estar tristes, para estar desanimados como estos discípulos que iban camino de Emaús. Pero yo te animo a tener un cambio de perspectiva en esta mañana. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mira, somos así. O sea, que si me vienen pruebas y dificultades, me extraña, me sorprende. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Pero a ver, Señor, si yo quiero hacer lo que a ti te agrada, yo quiero ser buena gente, buena persona, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tienen que estar purificando? ¿Por qué? ¿No? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Pero si ahora cuando más, ahí que estoy leyendo cada día la Biblia, me estoy levantando más temprano, ¿por qué? Pero si mira la decisión que acabo de tomar para servirte, ¿por qué me viene todo en contra? Si lo que yo esperaría es que, claro, como ahora hago lo que a ti te gusta o lo que a ti te agrada, a mí me tiene que ir de maravilla. O sea, a mí cuando yo vaya caminando la gente se tiene que ir apartando para que yo pase. No, eso es una exageración. No, pero lo que quiero decirte con esa exageración es que lo que pensamos humanamente es que me tiene que ir todo fluido, me tiene que ir todo bien, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, como sin dificultad, sin pruebas. Pero sin embargo, Dios está más interesado no en lo que vayamos a alcanzar o en el propósito que se tiene que cumplir, está interesado en moldear a Jesús en cada una de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Si vamos a ser como Jesús, tenemos que aguantar como Jesús. Dice, como Jesús, bueno, nos falta mucho, ¿no? Cuando digo aguantar esas cosas del día a día, ¿no? Que vivió Jesús, esas a veces controversias, esas dificultades, no sé, ese enfrentamiento con la realidad, ¿verdad? Dios está interesado en que tú y yo nos parezcamos más y más a Jesús. Y déjame decirte, Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 8. ¿Cómo puede ocurrir esto, ¿no? ¿Cómo puede haber ese cambio de perspectiva? Pues mira, me remito al texto que habíamos leído de Lucas antes de leer Romanos. En el camino a Emaús, ¿qué es lo que hace Jesús? Sabe que están tristes, sabes que vienen hablando. En el original, cuando dice, ¿por qué estáis tristes? Dice como con un semblante, ¿no? Gris, ¿no? Así, molestos también, no solo tristes, sino molestos, como enfadados. ¿Por qué estáis así? Y algo interesante es que Jesús les lleva a la palabra. Empieza a decirle, pero a ver, bueno, le dice palabra dura, dice, a ver, insensatos, necios. O sea, ¿por qué no entendéis lo que dice la palabra? ¿No? Y empieza a relatarle, pero si no sabéis que todo esto ya estaba escrito, todo esto ya estaba dicho, yo mismo, faltaba que le diga, si yo mismo, cabezón, te lo dije, ¿no? Eso faltaba que lo hubiera dicho Jesús, ¿no? Pero no le dijo así, le llevó por la palabra y les hizo ver que, pero si esto ya estaba, si vamos bien, este es el plan de Dios, tranquilo, no te desanimes. No te pongas triste si estamos ahí en el camino correcto, a pesar de las adversidades. ¿Y qué es lo que ocurrió con estos discípulos?
Porque ya después cuando se dan cuenta que era Jesús, pero Jesús ya pues se quita de en medio y dice, ¿no te dabas cuenta que ardía nuestro corazón cuando nos estaba contando esto? Querido, si queremos un cambio de perspectiva en nuestra mente, en nuestra vida, necesitamos vivir por lo que dice la palabra de Dios y no por mis expectativas. O sea, ¿a dónde voy con esto? ¿Que es verdad? Pues mis expectativas pueden ser eso, pues no sé, ¿yo por qué tengo que sufrir? Pero la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no tengáis miedo, porque yo he vencido y yo estoy con vosotros. En mí sois más que vencedores. ¿Entiendes? Entonces, un cambio de mente en base a la palabra de Dios. Y verás, tú dices, pero pastor, pues eso no es ninguna novedad. Eso no es ninguna revelación. Sí, pero tenemos que recordárnoslo continuamente. Porque, ¿sabes qué dice Romanos capítulo 8, versículo del 7 al 8? Y esto tiene que ver con que muchos de nuestros conflictos con lo que ocurre alrededor y con otras personas, hasta con Dios mismo, provienen de una mente natural, de una mente carnal. ¿Qué significa esto? Pues pensar como piensan todos los seres humanos, enfocada en mí mismo, y por qué a mí, y por qué, ¿verdad? Y ahí en Romanos lo que dice es que por cuanto los designios, o sea, los pensamientos de la carne, que habla de la naturaleza humana, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que entender que en parte tiene que ver que a veces tenemos una mente natural, una mente humana, que nos lleva a no entender, no comprender, no estar de acuerdo con lo que está ocurriendo en nuestras vidas, porque no nos permite ver que Dios es soberano y está trabajando. No nos permite ver que Dios está obrando por encima de las circunstancias. Y por eso te animo y me animo a tener un cambio de perspectiva. El desánimo puede definirse como un estado de abatimiento emocional o espiritual que surge, pues precisamente eso, cuando enfrentamos dificultades, pruebas, desafíos, sentimos a veces una pérdida de esperanza, una pérdida incluso de confianza en Dios. Y la verdad que el desánimo puede ser una reacción natural en el ser humano, pero la Biblia nos da recursos, la palabra de Dios nos da recursos y promesas para superarlo. Mira, a veces la falta de fe y confianza en Dios nos puede llevar a desanimarnos, a estar tristes. Me viene el ejemplo de Pedro, ¿no? Bueno, están todos los discípulos ahí en la barca, tormentazo, una tormenta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? Nos vamos a morir todos aquí. Jesús viene ahí caminando sobre las aguas, ¿no? Pedro siempre muy lanzado, Señor, si eres tú, di una palabra y que yo vaya hacia ti, ¿no? Y Jesús dice la palabra, ven, ¿no? Y Pedro empieza ahí, pero de pronto empieza a mirar la tormenta, las circunstancias y se hunde. Jesús le dice, ¿por qué no tuviste fe? ¿No? Y a veces el dejarnos, no sé, mover, impresionar, no sé, desenfocar por las circunstancias, esa falta de confianza, esa falta de fe, nos va a llevar a tristeza y desánimo. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, vuelve y dice, tened gozo, alegría, cuando estéis en diversas pruebas. Nuestra mente natural, ¿qué dice? No me da alegría, ¿no? Me da pesar, me da tristeza, me da rabia, cuando estoy en pruebas, estoy en dificultades. Pero la palabra de Dios nos dice
tener gozo, tener alegría. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un efecto en tu vida. Dios quiere conseguir algo en tu vida a través de la dificultad y de la prueba. Eso es un cambio de perspectiva. Mira, decirte que la falta de comunión con Dios también va a traer desánimo a nuestras vidas. Y esto, pues, es bastante común, sobre todo en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, donde todo es cada vez más deprisa y deprisa y deprisa, y parece que nos falta tiempo. Y en muchas ocasiones dejamos nuestra comunión con Dios como lo último, a ver si tengo tiempo. Y con esto no quiero decir, es genial que tú tengas como disciplina, o que yo tenga como disciplina, a primera hora, nada más levantarnos, leer la palabra de Dios, orar, conversar con el Señor, adorarle. Cada uno conecta con Dios de manera diferente. Uno se pone unas alabanzas y empieza ahí a adorarle, otro es a través de la lectura, otros se ponen de rodillas y empiezan a clamar a Dios. Es genial que tengas eso como un hábito. Ahora, no quiero decir que es la única manera. A lo mejor hay personas que prefieren, pues mientras está en la naturaleza o mientras va manejando, ¿no? Va con el vehículo, va orando. Está genial, pero lo que sí, por favor, no te olvides, no digas, bueno, ya voy a sacar un tiempo para Dios. Y entonces al final no lo hagas. Porque tarde o temprano te vas a desanimar. Te vas a desanimar porque, ¿sabes una cosa? La falta de y conexión con Dios no solamente nos va a desanimar, sino que nos va a alejar de sus propósitos. Y a veces pensamos que, bueno, pues yo voy a la iglesia, ¿no? Pero no busco a Dios, sino que solamente voy a la iglesia y ahí me lleno. Pero no funciona, no es suficiente. O sea, tú recibes, yo recibo de Dios cuando estamos congregados. Pero eso no puede sustituir a lo que Dios quiere hablar o tratar con tu vida en la intimidad, en tu relación personal con Él. La palabra de Dios habla que aún los muchachos se fatigan y caen, ¿no? Y pierden las fuerzas, pero los que esperan en el Señor, ellos van a levantar vuelo como de águilas. Y te digo una cosa, si perdemos nuestra comunión, nuestra relación personal con Dios, te vas a cansar, te vas a desanimar. Y por más que digas, bueno, pero yo asisto a algunas reuniones, no es suficiente. La iglesia es importante, es como una red de apoyo, pero nuestra relación directa con Jesús no puede ser sustituida. Mira, a veces es verdad que ataques del enemigo, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, potestades, los gobernantes de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos tampoco pasar por alto que el enemigo va a intentar, ¿no?, lanzar pensamientos, dardos encendidos, mentiras acerca de circunstancias, acerca de mi propia vida. Y eso también, pues, va a buscar por todos los medios desanimarnos. Entonces, también es importante ni espiritualizarlo todo como que todo lo que ocurre que no me va bien es por culpa del enemigo, pero tampoco pasarlo por alto. Porque entiende que en cada circunstancia que es difícil, el enemigo va a intentar meter ahí con sus artimañas, ¿verdad?, con sus pensamientos para traer tristeza y desánimo. Otra cosa que te va a desanimar es encubrir tu pecado o mi pecado. Salmo 32 del 3 al 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mí gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí está hablando David mientras él no confesó su pecado, mientras no vino a Dios. Está hablando de cómo eso agravó, cómo trajo tristeza, ¿no?, incluso hasta un efecto físico en su vida. Y para ir finalizando, 3 cosas más quiero decirte.
Mira, desfallecemos cuando no tenemos visión, cuando estamos caminando sin rumbo. Proverbios 29, 18 dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Y ¿sabes una cosa? Cuando nosotros nos desenfocamos del propósito de Dios, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, nos sentimos cansados, nos podemos sentir tristes, desanimados, y a veces pensamos que, pues no sé, pues a lo mejor si, venga, me voy a ver una maratón de Netflix, ¿no? Venga, voy a ver Netflix, voy a desconectar, y eso ya luego voy a estar mejor, pero no funciona. Me voy a ir de vacaciones, no funciona, descansa físicamente, pero no funciona, sigue ese desánimo. ¿Por qué? Porque realmente lo que se fatiga es nuestra alma de no encontrar rumbo, dirección, de como estar dando palos al aire y no encontrar el camino, no saber para qué estamos aquí, no sé, vivir la vida de manera rutinaria, en piloto automático. Eso va a traer desánimo a nuestras vidas. Por supuesto, el doble ánimo, la indecisión, la falta de determinación con respecto a mi compromiso con Dios. Dice Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso de inconstante es ahora sí, ahora no, o ahora arriba, ahora abajo. ¿Entiendes? Y por último, decirte también que ser solamente un consumidor, pero no un servidor, también va a traer desánimo a tu vida. Porque todos en algún momento hemos venido al Señor con gran necesidad y seguimos teniendo necesidades. Entonces, como uno es recibir, recibir, recibir. Pero cuando llevas un tiempo que ya conoces al Señor, que tú has tomado tu decisión por el Señor, que le estás siguiendo, pero no estás buscando un lugar de servicio. Y cuando digo un lugar de servicio es sirviendo a otras personas. Puede ser sirviendo en algún área de la iglesia, pero no solamente lo que ocurre en la congregación, sino sirviendo a otras personas, diciendo yo entiendo que Dios me llama a mí también a servir a los demás. Cuando tú te conviertes en un consumidor, pero no en un servidor, tarde o temprano vas a desfallecer. Va a traer desánimo a tu vida, porque también eso tiene que ver con la falta de propósito, con la falta de enfoque. Dice Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, tú has recibido habilidades, capacidades de parte de Dios. No vamos a entrar ahora en todos los dones y habilidades, pero ¿para qué lo hemos recibido? Para administrarlas, para compartirlo con los demás, para ser de bendición a los demás. Y por supuesto, dice Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos estos son motivos, circunstancias que pueden traer tristeza, desánimo a nuestras vidas. Yo te invito a ponerte de pie y yo quisiera, pues, en esta mañana, por lo menos yo quiero esto para mi vida, pues decir, Señor, aunque es verdad que hay cosas que, ¿por qué repetimos siempre los mismos versículos? Si yo ya lo sé. Sí, pero no se trata de memorizar versículos, se trata de un cambio de enfoque en nuestras vidas. Y yo me doy cuenta que cuando me agobio demasiado y estoy triste, mira, ¿a ti no te pasa que a veces que te levantas y ya estás triste? ¿Te ha pasado? O sea, como que vives así, agobiado. Y yo a veces me tengo que parar a pensar, David, ¿por qué estás agobiado? No, a lo mejor lo pagas con tu esposa, lo pagas con el gato. Yo tengo un gato, lo pago con el gato, ¿no? Y no, pero el problema no es que el gato, no, pues si la culpa no es del gato, es que estoy agobiado por otra cosa. ¿Qué es? A lo mejor, no sé, estoy preocupado porque no llego a final de mes. ¿Entiendes? A lo mejor estoy preocupado porque tengo un problema con una persona. A lo mejor es que tengo una tarea pendiente, no lo sé. Pero en ese agobio me he olvidado de ver esa situación como Dios la ve.
Me he olvidado de aplicar lo que se supone que ya sé. ¿Entiendes? Y está trayendo tristeza y desánimo a mi vida. Y yo quiero que Dios me ayude y que Dios nos ayude en esta mañana. Evidentemente, un cambio de perspectiva. Dios no va a venir y violentar tu mente, tu corazón. Te voy a cambiar la mente, ¿no? Sino que vamos a decir, Señor, yo quiero ver la vida como tú la ves. Yo quiero ver mi situación, mi circunstancia, desde la perspectiva que tú la estás viendo. A veces estamos afanados y hay darle y darle y darle con situaciones que nada tienen que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces me gustaría en esta mañana, si Juan y Eva nos acompañan con la alabanza, pero que tú puedas tomar una decisión. O sea, es personal, ¿vale? Es que nadie puede obligarte, ni obligarme a mí a cambiar mi mente, pero decir, bueno, Señor, ante las circunstancias, los agobios de la vida, ante esas situaciones que me produzcan tristeza, ante esas expectativas no cumplidas, Señor, yo quiero preguntarte, Dios, ¿cómo estás viendo tú esta situación? ¿Cómo estás viendo mi vida? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer conmigo? A lo mejor yo estoy pensando en esto y tú estás pensando en aquello. Te invito ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos, si quieres, para enfocarte en el Señor. Aleluya, Señor.